Capítulo 3. Perfeccionismo y aprobación. Nadie es perfecto. Por eso los lapiceros tienen borradores. Anónimo. Cuando Carlos era un niño, cada otoño, su papá le daba la tarea de barrer las hojas caídas de los árboles. Era una tarea difícil para un muchacho joven y le tomaba horas terminarla, pero lo hacía sin ninguna discusión. Cuando terminaba su tarea decía: «Papá, te va a encantar. El jardín se ve increíble». Cada otoño, su papá tenía la misma respuesta cuando terminaba su inspección del jardín. «Se ve bien, hijo, pero te dejaste algunas hojas allí, y otras cuantas allá, y hay algunas más al lado de la puerta». El papá de Carlos era un perfeccionista, y Carlos nunca sentía que estaba a la altura de las expectativas de su papá. El perfeccionismo es un frío y estéril síntoma de una mentalidad legalista. Jesús reprendió a los fariseos cuando dijo: «Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas». Mateo capítulo 23, versículo 4. Los fariseos eran estupendos para hacer sentir a otros que no estaban a la altura. Eso es lo contrario a la gracia y quizá por eso Jesús se opuso tan vehemente a la conducta de los fariseos. Satanás es el acusador de los hermanos y se deleita en intentar hacernos sentir que no estamos a la altura de las expectativas de Dios. Dios no solo no espera que seamos perfectos, sino que precisamente porque no somos perfectos y nunca lo seremos, Él envió a Jesús para salvarnos y al Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra vida diaria. Si pudiéramos hacerlo por nosotros mismos, no necesitaríamos ayuda. Jesús no vino a hacernos personas perfectas sin ningún error, sino que vino a perdonar nuestras imperfecciones y a borrarlas ante los ojos de Dios. En realidad somos perfectos por medio de Jesús, pero nunca podemos ser perfectos por nuestro propio rendimiento. Jesús sí dijo: «Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto». Pero un estudio del idioma original revela que quería decir que debemos crecer hacia la completa madurez de piedad en mente y carácter. La idea de crecer no me asusta ni me abruma, porque es un proceso que continúa a lo largo de toda nuestra vida. A mí me encanta aprender, cambiar y crecer. Sin embargo, cuando pensaba que se me ordenaba ser perfecta ahora mismo, sí me sentía asustada y me abrumaba porque sabía que yo no era perfecta y tampoco sabía cómo podría llegar a serlo. Ahora sé que aún seguiré creciendo incluso cuando Jesús regrese para llevarme al cielo. Dios no está decepcionado con que no hayamos llegado a manifestar una conducta perfecta, sino que se deleita en encontrarnos creciendo hacia la madurez. Esforzarse por la excelencia motiva. Esforzarse por la perfección es desmoralizador. Harriet Breaker. Somos llamados a ser excelentes, pero Dios deja fallos incluso en sus santos más escogidos, de modo que siempre le necesiten a Él. Me gusta decir que excelencia no es perfección, sino es tomar aquello con lo que uno debe trabajar y hacer todo lo que pueda con ello, a la vez que confía en Jesús para rellenar los espacios vacíos. Un corazón perfecto. Aunque no creo que podamos obtener un rendimiento perfecto, sí creo que podemos tener un corazón perfecto delante de Dios. Eso significa que le amamos con sinceridad e integridad y queremos agradarle y hacer lo correcto. Cuando recibimos a Jesús como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, Él nos da un nuevo corazón y pone su espíritu en nosotros. El corazón que nos da es un corazón perfecto.
Me gusta decir que Él nos da un nuevo querer. Él nos da un deseo de agradarle a Él. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. ¿Amas a Dios? Creo que le amas. ¿O no estarías leyendo este libro? Si no tienes una relación íntima de amor con Dios, probablemente estés buscando una, y Dios también se agrada de tu deseo de conocerle. Hay mucho en la vida que yo no sé, y mucho sobre Dios que sigo sin comprender por completo, pero sí sé que le amo tanto como posiblemente puedo en este momento en mi viaje espiritual con Él. Espero amarle más a medida que crezco en Él, pero por ahora confío en que mi amor por Él es en lo que Él se deleita. Probablemente tengas ese mismo tipo de amor por Dios, pero puede que no hayas llegado a la conclusión de que tu amor por Dios es lo más importante para Él. Dios quiere que le amemos debido a quién es Él, y no solo por lo que Él hace por nosotros. Puede que sigas pensando que tienes que cumplir perfectamente para poder tener su aceptación. Si crees eso, es una mentira. El diablo te ha mentido. Las personas te han desviado. Estás confundido. Y la verdad es que Dios no espera de nosotros que seamos perfectos en nuestro rendimiento. Piensa en tus hijos o en otras relaciones íntimas que tengas. ¿Realmente crees que cualquiera con quien tienes una relación va a ser perfecto todo el tiempo? Desde luego que no lo crees. Yo ya sé que habrá momentos en que Dave o mis hijos me decepcionarán o no me tratarán precisamente bien, pero estoy comprometida con ellos para toda la vida, de modo que ya he decidido perdonarlos. Puede que tenga que pasar por el proceso del perdón cada vez que ellos me hieran, pero finalmente les perdonaré y seguiremos adelante en nuestra relación. Dios tiene ese mismo tipo de compromiso con sus hijos, solo que el suyo es incluso más perfecto que el nuestro, como padres podría ser jamás. Dios ya sabe que tú y yo no manifestaremos perfección y ya ha decidido perdonarnos. Vaya, eso quita la presión, ¿verdad? Cuando Jesús murió por nuestros pecados, pagando el rescate para redimirnos, murió no solo por los pecados que hemos cometido en el pasado, sino también por cada cosa mala que haríamos mientras vivamos. Todos nuestros pecados ya son perdonados, pasados, presentes y futuros, y lo único que tenemos que hacer es admitirlos y recibir agradecidamente el perdón de Dios. Estamos seguros en los brazos de Él y somos completamente cubiertos por su gracia. Lo único que Él realmente quiere es que le amemos, y debido a ese amor, hagamos todo lo que podamos para servirle y obedecerle. Estoy convencida de que si yo hago todo lo que pueda cada día, aunque lo mejor de mí sigue siendo imperfecto, Dios ve mi corazón y me considera perfecta de todos modos debido a su gracia, favor y bendición inmerecidos. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, leemos que David también tenía un corazón perfecto. Ahora bien, si sabes algo acerca de David, sabrás que él no fue perfecto en su conducta. Cometió asesinato y adulterio, pero Dios dice que tenía un corazón perfecto. Tan solo intenta comprender eso con tu cerebro religioso. ¿Cómo pudo Dios decir que el corazón de David era perfecto? Pudo decirlo porque David se arrepintió sinceramente de su pecado, y aunque pecó grandemente, nunca dejó de amar a Dios. Manifestó debilidad debido a las tentaciones de la carne, y sí, fue culpable y manifestó una conducta muy equivocada. Lo que él hizo no solo hirió a Dios, sino que también hirió a muchas otras personas. David fue un hombre imperfecto con un corazón perfecto.
Se dice de Amasías, rey de Judá, que hizo lo recto delante de Dios, pero no con un corazón perfecto o intachable. Hay personas que hacen lo correcto, pero su corazón está lejos de Dios. Los fariseos tenían una conducta política, pero a causa de su orgullo, sus corazones estaban llenos de crítica y juicio. Yo creo que Dios se deleita más en alguien que tiene un corazón perfecto y comete errores de lo que se deleita en alguien que sigue la ley hasta en lo más mínimo, pero cuyo corazón no es recto. Si quieres ser liberado de la tiranía del perfeccionismo, tendrás que entender la diferencia entre un corazón perfecto y un rendimiento perfecto. La siguiente historia muestra cómo un don con errores puede ser totalmente perfecto ante los ojos de un padre o una madre. Imagina una tarde de sábado soleada, húmeda y muy calurosa en el mes de agosto. Estás cortando el césped. Llevas unas 3/4 partes del trabajo hecho y sudas profusamente. Tu hijo de 5 años ha estado jugando en el terrero. Cuando te giras para dar otra pasada con el cortacésped, le ves delante de ti con un vaso lleno de agua con hielo. Cuando los ojos de ambos se encuentran, él levanta el vaso hacia ti, ofreciéndote su frío refresco. Apagas el cortacésped y agarras el vaso. Cuando lo tomas, te das cuenta de que hay arena del terreno mezclada con el hielo. Pedacitos de césped están flotando en la superficie y sucias gotitas de agua bajan por los lados del vaso. Esa es una imagen de la perfección cristiana y de lo que Jesús quiso decir cuando dijo: «Sean perfectos como mi Padre es perfecto». ¿Era esa agua con hielo totalmente perfecta? Claro que no. Tenía césped, arena y suciedad. ¿Qué hacía que el vaso de agua con hielo fuese perfecto? Era el corazón puro, genuino, sincero y amoroso de un muchacho que quería hacer algo amable y amoroso por su padre. La tiranía de los debiera y debería. Realizamos una encuesta en nuestra oficina, preguntando a nuestros empleados cuál era una de sus mayores preocupaciones en su caminar con Dios. La respuesta número 1 fue: ¿cuándo puedo saber que estoy haciendo lo suficiente? El perfeccionismo es alimentado por la tiranía de los debería y debiera. Es el constante sentimiento acosador de nunca hacer las cosas lo bastante bien o ser lo suficientemente buenos. Debiéramos hacer esto y aquello, o al menos más de eso, y deberíamos ser mejores de lo que somos. Deberíamos orar mejor, leer más la Biblia y ser más amables y más pacientes. Deberíamos ser menos egoístas, más amorosos y así otras cosas. Nunca nos quedamos sin cosas en nuestra lista que nos hagan estar insatisfechos con nosotros mismos. Este sentimiento nos persigue en todas las áreas de la vida, pero más en nuestra vida espiritual que en cualquier otra área. Instintivamente queremos ser agradables a Dios y tenemos un temor profundo a no serlo. Creemos que Dios está enojado con nosotros. Yo me crié en un hogar con un padre enojado a quien era imposible agradar. Pasaba cada momento que estaba despierta intentando agradarle, pero a pesar de lo que hiciera, vivía con el constante sentimiento de que probablemente él seguía estando enojado conmigo. Los perfeccionistas normalmente tienen una baja autoestima y esperan que más perfección en su rendimiento les permita sentirse mejor consigo mismos. Si nunca llegamos a sentirnos lo bastante bien con nosotros mismos, entonces es fácil creer que tampoco Dios está satisfecho con nosotros. Deberíamos aprender a amarnos a nosotros mismos, a no estar en contra de nosotros mismos, rechazándonos a nosotros mismos, o aún peor, aborreciéndonos a nosotros mismos. Aprender a amarte a ti mismo es la esencia de recibir el amor de Dios. Es el bálsamo que lleva sanidad a tu alma herida.
Hasta que recibamos el amor de Dios y aprendamos a amarnos a nosotros mismos a causa de ello, seguiremos estando enfermos en nuestra alma y viviendo vidas disfuncionales. Recuerdo bien lo mucho que yo batallaba por ser fuerte y buena en todo momento, y continuamente sentía que no estaba a la altura de las expectativas de Dios. Puedo decir verdaderamente que pasé años de agonía antes de oír finalmente a Dios susurrar a mi corazón: Joyce, está bien que tengas debilidades. Estoy segura de que Él había intentado enseñarme eso anteriormente, pero yo era incapaz de oírlo debido al pensamiento equivocado que tenía. Dios no me estaba diciendo que intentase ser débil, sino que me estaba dando a conocer que Él entendía que yo lo era, y que Él no estaba enojado conmigo a causa de ello. Cuando Dios me dijo que estaba bien que yo tuviera algunas debilidades, sonaba demasiado bueno para ser verdad. Inmediatamente comencé un estudio bíblico de la palabra debilidad y descubrí que Jesús realmente entiende nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Él las entiende, porque tomó carne humana a fin de identificarse con nosotros, y fue tentado en todos los aspectos al igual que nosotros lo somos, y aunque Él nunca pecó, no se sorprende cuando nosotros caemos. Sin duda, no estoy diciendo que no deberíamos trabajar con el Espíritu Santo para vencer nuestras debilidades, sino que es un proceso, e incluso aunque venzamos algunas de ellas, habrá otras que aún permanecen. Deberíamos aprender a estar contentos con nuestro progreso en lugar de sentirnos culpables por todo lo que aún nos queda por recorrer. Si nos enfocamos en nuestras debilidades continuamente, nos sentiremos desalentados, pero si nos enfocamos en nuestro progreso, eso aumenta nuestro gozo. Mediante el estudio de la palabra debilidad, también aprendí que Dios nos alienta a ser pacientes con los débiles. Se nos dice que soportemos las caídas de los débiles, que seamos pacientes y llevemos las cargas de los fallos morales los unos de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Sin duda, si Dios espera que hagamos eso los unos por los otros, está preparado para hacerlo por nosotros. Dios nunca nos pediría que hiciéramos algo que Él no estuviera dispuesto a hacer. Hay una hermosa historia de Dan Clark titulada Cachorros a la venta, que nos muestra una hermosa imagen del amor terrenal que refleja el amor de Dios por nosotros. Un niño vio un cartel en una tienda que decía Cachorros a la venta. Él siempre había querido tener un perrito, así que entró en la tienda y pidió ver a los cachorros. Enseguida, un hermoso Golden Retriever salió de la parte trasera y 5 perritos le seguían. Uno de ellos iba un poco retrasado debido a lo que parecía ser una pata dañada. El niño preguntó cuánto costaban los cachorros y le dijeron que $30. Él solo tenía $2 y varias monedas, así que preguntó si podía pagar esa cantidad y después ir pagando 50 centavos cada semana hasta que el cachorro estuviera pagado por completo. Mientras el dueño pensaba en la propuesta del niño, le oyó decir: «Quiero el que tiene dificultades para caminar». El dueño dijo: «Ah, ese no lo vendería, lo regalaría». El niño dijo enfáticamente: «No. Pagaré el precio completo porque vale lo mismo que el resto de los cachorros». El dueño le dijo al niño que no le recomendaba aquel perrito porque como estaba cojo, nunca podría ser capaz de correr y jugar como otros perritos y que no se divertiría mucho. El niño insistió en que quería el cachorro cojo y mientras el dueño intentaba otra vez hacerle cambiar de parecer, de repente el niño se levantó el pantalón, revelando una pierna dañada que llevaba un fuerte soporte del metal. Él dijo: «Quiero al perrito cojo, porque le entenderé y le amaré tal como es». Muchas personas en el mundo sienten que no tienen valor y que nadie las quiere porque tienen fallos.
pero Jesús las entiende y las quiere. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Su amor y total aceptación nos dan la valentía de vivir con confianza en medio de nuestras imperfecciones. Tienes permiso para tener debilidades y no tener que esforzarte constantemente por lograr algo que no puede lograrse. Probablemente estés sintiendo el mismo temor y haciendo la misma pregunta que yo hice cuando me atreví a creer esta liberadora verdad. Si creo que soy libre para tener debilidades, ¿no invitará eso al pecado cada vez más? La respuesta es no, no lo hará. La gracia y el amor de Dios y la libertad que ofrece nunca nos lleva a pecar más, sino que nos lleva a enamorarnos radicalmente de Jesús. Cuanto más entendemos que Él nos ama tal como somos, más le amamos nosotros a Él, y ese amor por Él nos hace querer cambiar por el motivo correcto. Creyentes del nuevo pacto que viven bajo el antiguo pacto. Dios dio a Israel la ley por medio de Moisés. Era un sistema que decía que si ellos guardaban su ley, Él les daría bendición. Cuando fracasaban, se requerían sacrificios por parte de ellos o del sumo sacerdote que estaba en lugar de ellos. Esos sacrificios hacían expiación por sus pecados. Se les dieron leyes que les decían cuáles eran las cosas correctas que hacer, pero no se les dio ninguna ayuda para hacerlas. Ellos tenían que intentar ser buenos, pero fracasaban y tenían que hacer sacrificios para compensar sus errores. Esta explicación es, desde luego, muy básica y simplista, pero espero que servirá para mi propósito en esta parte del libro. Bajo el antiguo pacto, el pecado podía ser cubierto por esos sacrificios, pero nunca eliminado. El sentimiento de culpabilidad relacionado con el pecado siempre estaba presente. Pero la buena noticia es que Dios ha hecho un nuevo pacto con el hombre y lo ratificó o selló con su propia sangre. Es un mejor pacto y muy superior al antiguo. El antiguo pacto fue iniciado con la sangre de animales, pero el nuevo pacto fue iniciado con la sangre sin pecado de Jesucristo. Bajo el nuevo pacto, Jesús cumplió o guardó toda la ley del antiguo pacto y murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados y malas obras. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos y prometió que si creíamos en Él y en todo en lo que hizo por nosotros, Él para siempre estaría en nuestro lugar y nuestra responsabilidad de guardar la ley sería cumplida en Él. El problema que tenemos ahora es que muchos creyentes del nuevo pacto sí creen en Jesús y le aceptan como su Salvador, pero siguen viviendo bajo el antiguo pacto al intentar guardar la ley con sus propias fuerzas. El antiguo pacto se enfocaba en lo que el hombre podía hacer, pero el nuevo pacto se enfoca en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Lee Hebreos 8 y 9 para estudiar más este aspecto. La ley no puede perfeccionarnos, ya que la ley no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 19. La ley es perfecta, pero no puede perfeccionarnos porque no tenemos la capacidad de cumplirla perfectamente. Deberíamos evitar vivir bajo normas y regulaciones pensando que si las cumplimos perfectamente, Dios se agradará. El principio del pecado en nuestra carne en realidad es incitado y avivado por la ley. Digamos que María asistía a una iglesia que era muy estricta en cuanto a la asistencia a la iglesia. Si ella se perdía una reunión, un anciano de la iglesia le llamaba para descubrir por qué no había ido. Además requería que sus miembros leyeran la Biblia completa cada año y asistieran al menos a una de las reuniones de oración cada semana.
requerían que todos los miembros de la iglesia que sirvieran en alguna área en la iglesia tenían que trabajar en la guardería o hacer trabajo voluntario de algún tipo. Ahora bien, todas esas cosas puede que sean cosas buenas en sí mismas, pero el propio hecho de que se presenten como normas a seguir avivaría algo en la carne de María que le causaría resentirse hacerlas. María finalmente no querría ir a la iglesia, aborrecería la lectura de la Biblia y la oración, y se sentiría presionada para servir en la iglesia. Cuanto más nos dicen que no podemos hacer algo, más queremos hacerlo. Si María cree que no puede perderse ni una sola reunión sin que le cuestionen, eso solamente hará que no quiera ir. Tristemente, esa es la naturaleza humana. Si repetidamente le dices al pequeño Juan que no toque la mesa de cristal, llegará a estar muy interesado en tocarla, aunque anteriormente puede que ni siquiera hubiese notado que estaba ahí. Incluso, si está demasiado asustado para tocarla delante de ti, sin duda alguna la tocará cuando crea que no puede verle hacerlo. Tu ley en contra de tocar la mesa de cristal, en realidad, ha despertado en Juan un interés en hacerlo. La ley es buena, pero no puede hacernos buenos. Solamente Dios puede hacer eso al darnos una nueva naturaleza, un nuevo corazón y su espíritu. La ley señala nuestras debilidades, pero Jesús nos fortalece en ellas. La ley nos muestra nuestros problemas, pero Jesús resuelve nuestros problemas. Dios nos dio la ley para que finalmente supiéramos que necesitábamos un Salvador. Nosotros queremos hacer lo correcto, pero no tenemos capacidad para hacerlo aparte de la continua ayuda de Dios. Es interesante entender que Dios dio las normas para que descubriésemos que no podíamos cumplirlas. La ley realmente está pensada para llevarnos hasta el extremo o hasta el final del esfuerzo propio y de las obras de la carne. El deseo de Dios para nosotros es que aprendamos a depender de Él en todas las cosas. Él no quiere que confiemos en nosotros mismos y no nos permitirá tener éxito mientras lo hagamos. La ley es perfecta, sana y recta, y nos muestra lo que es el pecado. La ley tenía la intención de dirigirnos hacia Jesús y no de esforzarnos cada vez más por la perfección. Tiene la intención de hacernos plenamente conscientes de que necesitamos a Dios y de hacernos aprender a confiar en Él. Jesús dijo, «Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada». Juan, capítulo 15, versículo 5. Un enfoque legalista de nuestra relación con Dios puede realmente robar cada gota de vida que haya en nosotros y dejarnos agotados y exhaustos hasta que muramos a la ley y comencemos a vivir para Cristo, en Cristo y por medio de Cristo. Yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Aunque ya no me esfuerzo por lograr la perfección, sí deseo hacer lo mejor que pueda cada día. No para ganarme el amor o la aceptación de Dios, sino sencillamente porque le amo. Te aliento a que hagas lo mismo. Cuando amamos a Dios, nunca puede no importarnos el mejorar nuestra conducta, pero debemos entender plenamente que la aceptación de Dios hacia nosotros nunca está basada en nuestra conducta, sino en nuestra fe en Jesús. Nuestra encuesta en la oficina reveló que muchas personas sencillamente querían saber cuándo habían hecho lo suficiente. Muchos de ellos, estoy segura, de que habían hecho lo máximo, pero seguían sintiéndose presionados a hacer más. Y eso es imposible. Podemos hacer todo lo posible, pero no podemos ofrecer a Dios perfección, y no deberíamos sentirnos presionados a hacerlo. Escuché una historia de un estudiante que entregó un trabajo a su profesor y el profesor escribió en la parte de abajo, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Y se lo devolvió. Sabiendo que no era lo mejor que podía hacer,
El estudiante volvió a hacer el trabajo y una vez más, el profesor se lo devolvió con la misma frase escrita en la parte de abajo. Eso sucedió durante 3 o 4 veces. Y finalmente, cuando el profesor preguntó si era lo mejor que él podía hacer, pensó seriamente por un momento y respondió, «Sí, creo que esto es lo mejor que puedo hacer». Entonces su profesor le dijo, «Bien, ahora lo aceptaré». Creo que esta historia nos enseña que lo único que Dios quiere es lo mejor que podamos hacer, y Él puede trabajar con eso incluso cuando lo mejor de nosotros no sea perfecto.